Señal directa. 2:16 es el momento de escuchar y saludamos con muchísimo gusto aquí en este foro al maestro Alfonso Partida Caballero, colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa. Hay varias razones o varios motivos, mejor dicho, hay muchos motivos para combatir al crimen organizado. ¿Cómo se le puede combatir? Bueno, pues una manera de ellas es a través de la extinción del dominio. ¿Cómo está, maestro? Es de lo que les va a platicar. Muy bien. Después de estos debates, y por cierto, felicidades por la conducción de la que fuiste protagonista, tú Gracias. y Trini, y que Gracias, me pareció muy atinada su participación. Pero definitivamente uno de los grandes problemas es que de estos debates es que prácticamente no encontramos la sustancia, no encontramos la parte fundamental que son las propuestas, pero propuestas serias, no propuestas de mochar manos, de quitar vidas en materia de seguridad. Sobre todo por la preocupación en la que nos estamos viendo inmiscuidos como sociedad, como Estado, que ha sido de verdad muy preocupante. La constante de la delincuencia organizada en nuestro país es la enorme potencia económica y su base social distribuida en todo el territorio nacional. Esto es lo que está sucediendo, esa es la constante en este caso. Los carteles y mafias cuentan con un gran despliegue de recursos, de milicias armadas, de instrumentos para la movilidad, propiedades, casas, posesiones, así como equipos de comunicación, vehículos, aeronaves y embarcaciones, pero sobre todo de dinero. Esta parte que es tan importante. Todo esto para realizar actividades ilícitas, pero también lícitas, de transporte, de distribución, de venta de drogas, de extorsiones, secuestros, trata de personas, robo de vehículos, así como alteración y desmembramiento de los mismos. El producto de sus acciones, en este caso, genera una gran riqueza, yo diría aberrante riqueza, y suficiente para superar la fuerza del Estado y para corromper al sistema financiero y a los organismos que deben de combatirlo. Que posteriormente este recurso es lavado en grandes negocios y penetrada en las redes financieras del Estado. Esto representa un gran desafío al Estado de Derecho y su conjunto, a la paz pública y a la viabilidad económica, y ya no se diga de la gobernabilidad. El crimen organizado, como ya lo dijimos, es un engendro económico y como tal se le debe de atacar. No es con armas, no es con violencia, no es con la confrontación. Se tiene que atorar con una gran inteligencia y una gran coherencia. Hasta hoy, la medicina al problema ha sido equivocada. Se han hecho diagnósticos equivocados, solo han sido dinamita para detonar la inseguridad, el crimen y el desorden. De nada nos ha servido detener al Chapo Guzmán, a Osiel Cárdenas, a Lasca, haber dado de baja a la Barbie, al Señor de los Cielos y a los falsos operadores financieros, que si no les han detenido minucias económicas, pues ha sido prácticamente nada. Las instituciones del Estado nos han engañado, los gobernadores nos han engañado. No hay una lucha real contra el crimen organizado. Sus medicinas han sido la simulación, la pusilanimidad y el desorden. Los políticos han sido cómplices y tienen secuestrado a las instituciones policiales y de investigación de estos delitos que representan una gran cuantía económica. La industria del crimen organizado se mueve con dinero y con sangre. No obstante, Pablo Escobar, en Colombia, señalaba que su fuente de poder era la muerte y llegó a tener uno de los imperios económicos más extensos en Latinoamérica y en el mundo. El crimen es un imperio de terror y de dinero. Las ganancias rebasan, según la ONU, los 40,000 millones de dólares en México y casi 40,000 ejecutados por año. Si el crimen organizado es un engendro económico, las estrategias deben de abarcar las redes financieras y sus propiedades obtenidas de manera ilegal. Los políticos en sus campañas, desgraciadamente, no solo no ven la solución, sino que no ven el problema. O
tratan de ignorarlo. Ese es el gran reto que debe de tener con una visión de Estado coherente para su ataque y control. Los instrumentos legales contra el patrimonio delictivo se encuentran secuestrados por la inoperancia. Tenemos que ser claros en este aspecto. Una propuesta de ataque y control nos la da la propia Constitución, que es la extinción de dominio, que fue creada en el 2008, conjuntamente con el nuevo sistema de justicia penal, y que no es otra cosa que es el instrumento legal contra el patrimonio de origen delictivo, que es a donde tenemos que llegar, al punto neurálgico, porque la extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de la propiedad en dichos recursos. Hay que decirlo, en Colombia fue importante para atacar a los cárteles de la droga y terminar con ese poder. Esta situación implica despojar, decomisar todo lo obtenido ilegalmente con un propósito de que el Estado pueda reutilizarlos con un fin de carácter social. Esa es la parte importante. Si vamos a ver un efecto económico, vamos a tener un efecto económico con el crimen organizado, pues lógicamente hay que pegarles donde les duele a los delincuentes, que es en la cuestión económica. Porque si la ONU nos dice que son 40,000 millones de pesos al año, imagínate, en 10 años lo que llevan son 400,000 millones de pesos dólares acumulados, y esto representa mucho más que 20 veces el presupuesto de Jalisco, por ejemplo. Entonces, ese es el tamaño de la importancia que tiene la lucha de estos instrumentos conjuntamente con la inteligencia financiera. Pero resulta, Josefina, José Ángel, al Chapo Guzmán, por ejemplo, no le detuvieron un solo peso. A Ociel Cárdenas tampoco. A los Zetas han sido minucias. Y entonces esto lo que nos dice que hay es una gran simulación. Los instrumentos internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas tiene un organismo contra la delincuencia organizada y te habla en esta convención, recomienda adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena. O sea, no necesariamente tiene que detener a la persona, no tienes que detener al Chapo Guzmán para quitarle todos sus bienes, porque tienen ranchos, haciendas, tienen negocios, constructoras, tienen aviones, tiene todo esto, y el gobierno prácticamente se ha hecho ojo de hormiga con esto. Hasta aquí mi comentario. Justo eso le iba a preguntar, maestro, si tenemos los instrumentos, ¿por qué no aplicarlos? Por la gran simulación, si lo estamos viendo, tú misma fuiste partícipe de una contienda política en la cual, pues simple y sencillamente, los instrumentos de seguridad o contra la inseguridad brillaron por su ausencia. Nos han dado, de verdad, puras probaditas que no van a llegar a nada, ni en lo federal, ni tampoco en el estado de Jalisco, desgraciadamente. Esta parte le costó a Colombia sangre, sudor y lágrimas. Por ejemplo, cuando algún candidato inició a desenmascarar toda esta red de complicidades del propio Estado, pero también de las grandes cárteles, fue Luis Carlos Galán, que a la postre le costó la vida, junto con el ministro de Justicia en Colombia. De ese es el tamaño. Lo hemos dejado crecer a un nivel que tienen secuestrado al Estado. Ya lo dijo Buscaglia, que el 80% de los municipios se encuentran controlados por el crimen organizado, y la respuesta es esa gran cantidad de recursos que tienen. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil, engorroso es llevar a cabo un proceso de extinción de dominio? Es como hacer una investigación. En Jalisco, te pongo un ejemplo, José Ángel, y esto es lamentable y vergonzoso. Solamente hay un solo proceso por esta vía. O sea, la Fiscalía
se ha guardado todos estos instrumentos. Es una oficina de 2 personas que no tienen prácticamente ni el empuje, ni la formación, ni tampoco la potencia que se requiere de esta naturaleza. Prácticamente aquí está la base de la lucha contra el crimen organizado. Te puedo decir, en Honduras, para detener a Lobo, así le llamaban al gran líder, le quitaron prácticamente $700 millones en la primera incursión, y eso ya no permitió que siguiera fluyendo y fortaleciéndose el crimen organizado en Honduras. Como si no se haya demostrado por propios y ajenos que en Jalisco tenemos al cártel más poderoso. Así es. Como el cártel Jalisco Nueva Generación. Maestro, usted decía, este es el tema del crimen organizado, la extinción de dominio, pero incluso en el debate, preguntando a candidatos a la gobernatura del Estado, les decía que si a uno de ellos, que deberían de estar ofreciendo disculpas por haber fallado a la sociedad en materia de seguridad, porque es un tema de coparticipación, no de una sola esfera, por una parte. Además, usted dice que más que dinero y más que fuerza, lo que se requiere es inteligencia financiera. Claro. La mayoría de los candidatos a temas, a puestos locales y federales van por más dinero. Claro. Cuando se ha demostrado que no es la solución al tamaño de problema que tenemos. Claro. Desgraciadamente lo que vimos fue un mercadeo para ver quién daba más, ¿no? ¿Quién le daba más a los policías? ¿Quién le daba más o invertía más dinero en armas? ¿Quién invertía más dinero en eso? Y no tocaron los puntos neurálgicos que se requieren. En Jalisco ha sido una simulación terrible, tanto de Jorge Aristóteles como del anterior gobernador, porque se crearon 12 juzgados de extinción de dominio. Y pregúntame que en este momento no hay ninguno funcionando porque no hubo los recursos. Y también incluía la unidad de extinción de dominio de la propia Fiscalía y prefirieron gastarse el dinero en otras circunstancias, no en lo que se requiere. Porque esto es lo verdaderamente lo que impacta. A los delincuentes les pegas en el dinero y es lo que no les va a permitir movilizarse, no les va a permitir comprar armas, no les va a permitir sobornar a las autoridades, etcétera. Esta es la parte importante, José. Está listo, ahí está el Capone, ¿no? Ahí está el Capone. Con un contador le dieron al traste a toda una organización criminal, ¿no? Maestro, un placer. El placer es mío. Hasta dentro de 8 días. Una brevísima pausa y regresamos en 2 minutos.